Bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Esteban Aguilar Pérez, asesor regional de español de la Dirección Regional de Educación de Desamparados, y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio en el que hoy la doctora Marielos Murillo nos comentará unos datos muy interesantes con respecto a los procesos de lectura. Doña Marielos, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Esteban. Doña Marielos, dentro de este proceso de formación académica en el que tenemos que fortalecer las habilidades de lectura, ¿qué debemos entender nosotros por comprensión de lectura? Bien, Esteban, la lectura es un concepto teórico y en el contexto educativo es un contenido curricular, ¿verdad? Que va a ser totalmente práctico. Entonces, lo que no podemos perder de perspectiva es que la lectura es un proceso complejo, cuyo objetivo es la búsqueda del significado del texto. Significado que lo podemos encontrar de forma muy básica, ¿verdad? En el texto, está en la base del texto, o significado que yo tengo que buscar a partir de la relación o de mi experiencia cultural y social, ¿verdad?, con la información que está en el texto y ir un poquito más allá. Pensemos esto en la lectura en términos generales como contenido curricular. Cuando hablamos de comprensión de lectura, entonces ya vamos desdoblando ese concepto de lectura y me voy a ubicar en el proceso de lectura comprensiva. La lectura comprensiva, al ser un contenido curricular, yo lo voy a trabajar a lo largo de la escolaridad de forma graduada y vamos a ir profundizando en esa gradación desde primer grado, si estamos ubicados en la escuela primaria, hasta sexto grado, al concluir la escuela primaria. Pero realmente la lectura comprensiva la empezamos a trabajar en todo el sistema educativo, desde preescolar y concluye en un 10º año de la educación secundaria. Resulta que, el programa tiene un planteamiento, ¿verdad?, sobre comprensión de lectura, pero cuando es un planteamiento general, ¿verdad?, así lo concebimos curricularmente, pero desde el punto de vista ya del trabajo en el aula, tenemos que entender que la comprensión es asimétrica, o sea, es un proceso que no necesariamente es simétrico. No comprendemos en igual medida todos los géneros textuales, porque eso va a depender de la experiencia que nosotros tengamos en las estrategias comprensivas de determinados géneros y la cercanía también que tengamos con las temáticas. Entonces, yo puedo ser muy competente leyendo textos literarios, pero no tan competente leyendo textos no literarios de tipo conceptual o científico o tecnológico. O, por ejemplo, leyendo un libro de matemáticas que el material, ¿verdad?, está presentado de forma expositiva, hay planteamientos de problemas y entonces podría ser que no sea tan competente leyendo ese tipo de texto, ¿verdad?, ese tipo de material. Entonces esto me dice a mí que hay diferentes tipos de comprensión y que esos tipos de comprensión son los que yo tengo que trabajar en el sistema escolar, en la mediación pedagógica, para lograr un estudiante competente en lectura de acuerdo con lo que se trabaja, ¿verdad?, lo que es prioritario en el contexto curricular. Bueno, entonces, con la comprensión de lectura tenemos que tener muy presente que hay niveles de comprensión. Tenemos un nivel de comprensión de base del texto, la información que está en el texto, que nosotros la asociamos con la información literal o explícita, ¿verdad?, que está ahí en el texto y que usted y yo y otra persona lo leen y vamos a comprender lo mismo porque es información convergente, la información de base del texto. Y tenemos otro nivel que es un nivel de comprensión mucho más profunda en la que yo tengo que actualizar información y experiencia previa, ¿verdad?, mi información, mis conocimientos culturales, sociales, mi conocimiento sobre temáticas para poder leer el texto y comprender lo que no está explícito en el texto, y entonces entramos en el ámbito del nivel implícito, donde yo tengo que actualizar una serie, ¿verdad?, de procesos inferenciales para comprender la temática. Eso por un lado.
por el otro lado entendemos que los tipos de comprensión van a estar asociados a los tipos de texto. Y entonces tengo que, en los programas de estudio del Ministerio de Educación tenemos tipos de texto literarios y no literarios. Dentro de los literarios pues tenemos diferentes géneros, tenemos el cuento, tenemos la poesía, ¿verdad? El ensayo, y en los no literarios pues tendríamos otro tipo de material básicamente informativo, textos expositivos relativos a las asignaturas básicas, ciencias, estudios sociales, matemáticas, ¿verdad? Y entonces eso tengo que entenderlo o el docente tiene que tenerlo muy claro para enseñar a los niños las estructuras organizativas de esos textos y qué puedo encontrar en cada uno de ellos, para que pueda acceder a esos tipos de comprensión. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, cuando accedemos a un texto de tipo literario, voy a activar la comprensión empática. Por ejemplo, ¿qué es la comprensión empática? Pues la comprensión en la que yo voy a trabajar los sentimientos, las emociones, las actitudes de los personajes, los propósitos de los personajes. Entonces yo, claro, y esa comprensión empática va a hacer que yo asocie eso que estoy leyendo con mi experiencia social y cultural, porque entonces social y culturalmente yo comprendo y sé que es estar triste, o sea, vivencio y interpreto, ¿verdad? Comprendo emociones en las personas con las que yo me rodeo y también en el propio sujeto. Entonces yo puedo decir si el personaje está triste, si está alegre, si es generoso, si no es generoso, ¿verdad? Entonces, pero eso que asociándolo con esa comprensión de lo que es generosidad, de lo que es tristeza, de lo que es alegría, de lo que es solidaridad, ¿verdad? En mi experiencia cultural con lo que el texto está presentando. Entonces, esa competencia empática básicamente la vamos a desarrollar en textos literarios, cuentos, fábulas, novelas, ¿verdad? Y no en un texto expositivo, en el cual yo voy a desarrollar una competencia de tipo conceptual. Por ejemplo, vamos a identificar temáticas, organización de ideas principales, ideas relevantes dependiendo de lo que el docente me pregunte, porque la relevancia o irrelevancia va a depender de la indicación, qué es lo que yo le estoy indicando al estudiante que haga, o de el título, que sería, digamos, de esperar que los títulos en los textos expositivos donde van a estudiar con los que estudian los niños y los jóvenes, los títulos sean temáticos, o sea, que correspondan a la idea central, a la idea eje del texto, ¿verdad? Entonces, claro, yo voy a establecer unas relaciones totalmente diferentes. Entonces, en esa medida, hablar de comprensión de lectura, vamos a hablar de comprensiones de lectura dependiendo del texto que yo ofrezca al estudiante para leer o para estudiar, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos tipos de texto, tipos de comprensión y niveles de representación. Entonces esos son los elementos que entrarán en juego al hablar de comprensión de lectura. Y hay algo importantísimo, y es que para poder hacer todo esto, yo, docente, tengo que tener muy claro que el texto, el material, por ejemplo, que yo voy a ofrecer a un niño. Por ejemplo, yo tengo este texto, el libro de los cerdos, ¿verdad? Es un cuento, y es un texto relativamente sencillo con un mensaje, ¿verdad? Una secuencia de episodios relacionados con la situaciones de distribución de responsabilidades en la familia, ¿verdad? Entonces, donde en este cuento en particular, la mamá del cuento es la encargada de todo lo relativo a la casa y lo relativo a las cosas que tienen que ver con el padre y los hijos. Entonces, ¿quién carga a quién? ¿Verdad? Entonces, vea, es un texto totalmente sencillo. Entonces, leer este texto implica leer desde la imagen, qué representa esta imagen, ¿verdad? Y lo que yo puedo encontrar aquí puede ser totalmente leído desde un punto de vista de una comprensión empática. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en muchas familias donde
Los niños cuando llegan a la casa, lo primero que dicen es mamá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mamá me ayude a hacer todo lo que yo necesito hacer, y el papá, como el papá de Paco y Lola, ¿verdad? Está leyendo el periódico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede hasta llegar a donde encontramos una mamá que rompe esa estereotipo, ¿verdad? Ese paradigma, y hasta se convierte en mecánica, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, entonces yo voy a tener que buscar materiales que me permitan poder hacer eso, ¿verdad? Pero también puedo buscar materiales, por ejemplo, como para acercar a los estudiantes a la lectura, por ejemplo, de biografías, partiendo de material muy simple, de material con el que el estudiante pueda identificarse, como por ejemplo, esto es un libro el gran libro de personajes de Harry Potter, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar pequeñas biografías de los personajes de Harry Potter con ilustraciones de la misma película, y entonces, claro, vamos a empezar con un material de simple comprensión hasta llegar a materiales de comprensión más complejas, donde vamos a leer una biografía que es prácticamente un texto escrito, ¿verdad? Con intertextos, ¿verdad? Donde se van a intercalar. Si es un científico, bueno, parte de los aportes de ese científico, cómo lo construyó y todo, o sea, cómo llegó a ese aporte, a esos hallazgos dentro del mismo texto, entonces la lectura es mucho más compleja. Entonces, esa gradación de las lecturas del material es básico para que nos movamos en los dos niveles de comprensión, porque el nivel de comprensión base del texto siempre lo vamos a hacer porque lo necesitamos, porque es lo que me va a permitir luego hacer una comprensión profunda, entender qué es lo que está ahí presente para yo hacer algo con eso, ¿verdad? Entonces, esa gradación del material, un material que le guste al estudiante, que sea agradable, que se relacione con su realidad, por lo menos al principio, y luego ir avanzando en complejidad, lo necesitamos, ¿verdad? Para poder trabajar y llegar a los niveles de comprensión de lectura a que aspira la educación costarricense. Muy bien, doña Mari, y basándonos en esta premisa, en esta descripción que usted hace para este proyecto de acción social llamado Puentes para la Educación, que pues básicamente está enfocado en brindar un acompañamiento pedagógico a los asesores regionales de español de las 27 direcciones regionales de nuestro país, con base en esta teoría que tiene usted, con base en su experiencia, ¿cuál considera usted que es la situación de la enseñanza de la comprensión de lectura en la educación de nuestro país? Bueno, vamos a ver, podemos ver o responder esa pregunta desde dos aspectos, a partir de dos aspectos. El primero es cómo está organizado el programa de comprensión de lectura. Tenemos tres líneas fundamentales en el programa de comprensión de lectura, o sea, en la apuesta de la comprensión de lectura. Primero tenemos los tipos de comprensión que manejamos, básicamente el nivel literal y el nivel inferencial, ¿verdad?, asociadas con información implícita y explícita, y la intertextualidad que se empieza a trabajar en sexto grado escolar, ¿verdad? Y luego tenemos por otro lado, ¿verdad?, el trabajo con los tipos de texto, literarios y no literarios, y por otro lado con las secuencias textuales, narrativa, descriptiva, argumentativa, ¿verdad?, expositiva, conversacional. Entonces, todos estos tres elementos en el programa oficial interactúan para lograr que el estudiante, cuando se enfrente en los textos, sepa hacer cosas, poner en práctica las estrategias de lectura. Bueno, estas tres líneas, ¿verdad?, vamos para irlas trabajando de forma secuencial, vamos a ir desarrollando en el aula estrategias, porque finalmente, ¿qué le enseñamos a los estudiantes? Estrategias, los enseñamos a identificar qué es un cuento y cómo entender un cuento, qué es una poesía y cómo entenderla, qué es un ensayo y cómo entenderlo, qué es un problema de matemáticas y cómo entenderlo, ¿verdad? Qué es un texto, una biografía, un texto expositivo y cómo entenderlo, o sea, qué puedo hacer yo con ese texto, qué información me da ese texto, ¿verdad? Entonces, eso lo enseñamos mediante estrategias. Lo que hacemos son estrategias y esas estrategias las trabajamos mediante una secuencia de actividades.
no podemos decir yo como algo, como un todo, como algo único, enseñé comprensión de lectura, enseñé estrategias de comprensión de lectura para acercar al estudiante a leer de esta manera este tipo de texto. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y claro, no lo podemos decir, enseñé como un todo. ¿Por qué? Porque como es un proceso gradual, no vemos el producto. Si yo doy primer grado, no veo el producto lo voy a ver en un 10º año. Y si doy tercer grado, lo mismo. Si doy preescolar, lo mismo, ¿verdad? Entonces, como son partes de un proceso, voy trabajando las estrategias. Estas estrategias tienen que ir coordinadas sin perder de perspectiva que cada una de esas líneas de trabajo, ¿verdad? Las secuencias que en el programa se llaman tipos de texto, ¿verdad? Narrativos, descriptivos, etcétera, textos literarios, no literarios y tipos de comprensión. Esto tiene que irse articulando. Y yo como docente tengo la obligación de saber qué se hace antes y qué se va a hacer después. O sea, no puede ser que yo si doy primer grado me siente en primer grado y nada más. No, yo tengo que saber qué se hizo antes y cómo llegan mis estudiantes, cuál es el nivel de entrada de mis estudiantes y cómo los voy a dejar yo para que inicien el proceso que sigue, que tiene que ser acorde con lo que va a ser o con el punto de partida del próximo grado, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que tendríamos. Eso es lo que está en el programa. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué nos dicen las pruebas nacionales, las pruebas diagnósticas, las estandarizadas? ¿Y qué nos dijo Faro? ¿Qué nos dijeron los exámenes, las evaluaciones previas? ¿Qué nos dice PISA? O sea, hay algo que está sucediendo en el sistema educativo, que los niños tienen bajos desempeños en comprensión de lectura. Entonces, dados esos bajos desempeños en comprensión de lectura, tenemos que saber identificar no niveles básico, intermedio y avanzado, que no me dicen nada, sino cuáles son los tipos de comprensión que no están alcanzando los niños y los jóvenes para atender esos tipos de comprensión. Eso es lo que a mí me va a ayudar finalmente a entender cómo realmente ir construyendo con los niños esos procesos de comprensión a lo largo de la escolaridad. Doña Mariluz, muchísimas gracias por este espacio. Agradecemos profundamente sus aportes, sus apreciaciones. Realmente será muy provechoso para la población que se va a ver beneficiada de este proyecto de acción social dirigido a atender las diferentes necesidades de los 27 asesores regionales de las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública. Agradecemos el espacio y a ustedes agradecemos su sintonía. Hasta pronto.